Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si tú alguna vez has tenido que tomar una decisión drástica que ha transformado tu vida repentinamente, este episodio es para ti. Hoy conversaremos con una mujer que ha experimentado la transformación de una decisión que venía desde lo más profundo de su ser. Y con esta decisión vinieron muchos aprendizajes. En este episodio aprenderás lo que es la aceptación de una realidad distinta a la que imaginamos, el proceso de soltar expectativas y planes preconcebidos, la importancia de escuchar la intuición cuando el corazón te llama a servir. También los retos de construir vínculos con personas nuevas en tu vida. Y finalmente, cómo encontrar propósito en medio de la incertidumbre. Y sin más, déjenme les presento a mi invitada de hoy, Jenny Álvarez. Jenny, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Charo, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí. Del otro lado, no nada más Del otro escuchando. lado, a mí me Sí, toca estar del otro lado de la pantalla porque Jenny es la que me entrevista. Ahora me toca a mí. exacto. Pues gracias por la Ujú. oportunidad. Jenny, para los que no te conocen, háblanos un poquito de lo que haces en la comunidad, para la comunidad y sobre todo como mamá intencional. Pues mira, ahora, ¿qué hago ahora para la comunidad? Bueno, soy parte de Promotoras con Alma, así que soy promotora comunitaria, pero mi corazón, y creo que por la razón que estamos aquí platicando, mi corazón está en que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en una familia, eh, tienen derecho a ser amados y aceptados y a saber que lo son. Así que, en el trayecto de mi historia, yo creo que vamos a ir desdoblando un poquito esto, ¿verdad? Pero, junto con mi esposo hemos, sido papás de acogimiento de adolescentes, solamente adolescentes, de las cuales adoptamos algunas de ellas. También somos papás biológicos, así que lo hemos visto, somos papás por adopción, por biología y de acogimiento. Actualmente, facilitamos un grupo de apoyo para papás por adopción y acogimiento. Así que, sabemos lo difícil que puede ser el camino, también lo emocionante que puede ser compartir pequeños logros que solo entre papás que lo están viviendo o que lo han vivido se puede entender, así y, en eso estamos ahorita. Qué interesante. Así que, ¿quién dijo que ser madre o padre no es una profesión completa? Porque vaya que se extiende a más allá de la biología, como tú bien dices. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu llamado? ¿Hay algo en específico que les dio la pauta para poder adoptar? Mira, te voy a decir que todo esto empezó por mi hija mayor empezó a ser voluntaria. Ella un día nos dijo, yo quisiera hacer misiones, pero Ujú. misiones de niños. Y nosotros le dijimos, eso no existe. Las misiones son de niños y de adultos y de todos los demás, ¿no? Entonces, eso Ujú, que tú estás hablando realmente no existe hasta que supimos que sí existía. mm, Llegó a la ciudad en la que estábamos viviendo una organización que justamente se dedicaba a servir a niños en estado de vulnerabilidad en casas hogares, pero también a trabajar porque esos niños, ya sea que se reintegraran a sus familias o vivieran en una familia por medio de la adopción o el acogimiento. Entonces, mi hija empezó de voluntaria, un día nos voluntarió, eh, ujú. llegamos a recogerla y resulta ser que nos agradecen que para el día siguiente éramos voluntarios. Ella nos había apuntado y así empezó. O sea, sin buscarlo, sin estar, sin quererlo, realmente no conocíamos. Em, Hay algo que es como que yo siempre he dicho, yo conocía del mundo de la orfandad como por cuentos, como por lo que te platican. Mm, Después empecé a involucrarme un poco y haz de cuenta que empecé a ver por una ventanita lo que realmente era, mm. hasta que me involucré completamente. Entonces, ves que hay tantas historias, o sea, y son historias que es muy fácil que podamos ignorar hasta que
hasta que conocemos nombres y les ponemos caritas a esos nombres y Ujú, empezamos a conocer. Entonces, fue como que muy poco a poco nos fuimos involucrando, una vez a la semana, después conocían para nosotros fue una gran sorpresa que la mayoría de los niños que estaban en la casa hogar en la que nosotros estábamos haciendo voluntariado, tenían papá o mamá, o los 2. ujú. No era Mm, lo que pensábamos como en las películas, ¿no? De que los son niños que abandonan. ajá, o que sus padres murieron, que no saben nada de su familia. No, la mayoría tenían una familia. Mm, Entonces, iban los fines de semana a su casa. Por alguna razón, la familia no estaba en condiciones de proveer el cuidado que necesitaban, y los niños estaban, temporalmente en esta casa hogar. Esto te estoy hablando, obviamente, en México. Yo sé que, en Estados Unidos, en otros países, no existe el modelo de casas hogares, pero así era. Y ahí descubrimos que había 2 niñas preadolescentes que su historia era diferente y que no iban los fines de semana a casa, y se mm, quedaban ahí solitas con los cuidadores, con los directores. Entonces, decidimos empezar a invitarlas los fines de semana a casa. Eso hicimos, y de ahí el resto es historia. O sea, cuando nos ujú, dimos cuenta, estábamos abriendo, recibiendo en nuestra familia a adolescentes que habían crecido en casa hogar y que era parte de un programa, no lo hacíamos solo, estábamos con una organización, y esto era parte de un programa que, ya sea adolescentes, hombres o mujeres, tú sabes, cumplen 18, ya no eres parte del sistema, vas a la calle, sí, y pues te rascas con tus uñas, ¿no? ujú, Entonces, este programa la idea era que vivan en una familia, que sepan, el modelo familiar y y que puedan aspirar a eso, ¿no? Que no regresen al ciclo de que es muy común, niños que han crecido en casas hogares, salen en la adolescencia o en la jóvenes adultos a los 18 y es y sin un sistema de apoyo, sin una red de apoyo, eh, sin herramientas sociales, sin herramientas laborales, sin haber nunca, muchos de ellos, haber visto lo que era vivir en una familia. Entonces, lo que pasa es que es cuestión de 1, 2, 3 años que ellos mismos regresen a la casa hogar ahora a dejar a sus hijos. mm. Entonces, la idea de este programa era justamente eso, tratar de evitar eso. Sí, pues fue una historia como, de un llamado natural, ¿no? La oportunidad llamó al corazón, no sé si al revés, pero se unieron. Y de alguna manera ustedes pudieron darse cuenta que era algo que pueden hacer porque les llena, ¿no? Ahora, me Y que imagino sentíamos el llamado, la verdad. sentían el Yo llamado. luché mucho con la idea, Sí, ¿lo resististe? sí, por meses. O sea, mi esposo Mm, estaba convencido antes que yo luchaba mucho con la idea. Él decía: "Yo siento que estamos llamados por Dios a hacer esto", y yo le decía en el fondo yo también lo sentía, pero claro que me resistí por mucho tiempo. ¿cuál eran tus miedos? ¿Sabes? Que mis propias heridas, principalmente, Mm, mis propias heridas, te digo, teníamos 3 hijos biológicos, yo había vivido mi maternidad desde muy chiquita, o sea, fui mamá súper joven, así que eso me creó muchas inseguridades como mamá. Y mm, yo ya lo había sanado, es algo como que yo ya había sanado mi idea de: no soy la peor mamá del mundo, y tampoco soy la mejor mamá del mundo, y nunca voy a ser ninguna de las 2. Soy una mamá que hace lo que puede con lo que tiene, en donde está. Yo eso ya lo había sanado, pero ahora el sentir este llamado a ser mamá, o ser la figura materna de niñas que habían sido tan lastimadas, para mí mm. era como que: ¿es en serio? ¿Me estás jugando una broma? Claro, porque el reto fue mayor. De por Claro. sí es Ujú, difícil crear a hijos biológicos y la responsabilidad de otros seres que además, cargan con sus propias heridas, como bien dices. ujú. Es para llegar a una aceptación
bien profunda, ¿no? De decir, Sí. okey, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué fue finalmente lo que te convenció? Sabes que realmente sentir un llamado, un Mm, llama yo les digo, amigos o personas con las que platico, de repente yo sí sentía como que, en el fondo de mi corazón ese llamado, esa vocecita que esto, e es estás estás siendo esperada para esto, o sea, o estás este es el momento de hacerlo, ¿no? Sentía esa ujú. vocecita. Hasta que esa vocecita ya no fue una vocecita, fue un grito. Como te estoy diciendo, ¿qué es esto? Lo que vamos, ¿no? Sí. Ya eran como demasiadas cosas. Era mi corazón ardiendo, realmente, o sea, no dejaba de pensar en eso. Yo tenía mi trabajo, un trabajo que además me encantaba, que yo decía: "Jamás lo voy a dejar", este, en el que conocía a mucha gente, me desarrollaba bien, me iba bien económicamente, todo, y yo decía: "Este trabajo yo jamás lo voy a dejar, es lo más cómodo del mundo, me encanta todo", ¿no? Pero ahora estaba en mi trabajo y pensando en eso. Entonces, yo hablaba con mis clientes y además, yo trabajaba en un hotel. Entonces, trabajaba con turismo. Y de repente llegaban mis clientes, la mayoría extranjeros, y nos de alguna manera terminábamos hablando de cómo podían ayudar al niño vulnerable en mi ciudad. O sea, entonces, yo ya estaba consiguiéndoles algún contacto de, mira, así, Claro. estos son los directores de esta casa hogar y tú puedes, no hagas lo que tú consideras, pregúntales a ellos cuál es la necesidad, o sea, todo eso, yo ya estaba siempre pensando. Y te voy a decir otra cosa, Charo, estas 2 niñas que estaban yendo a mi casa algunos fines de semana, y yo ya no dejaba de pensar en ellas tampoco. Mm, Era como, sabía que estas niñas pasarían a ser parte del programa y que si nosotros no respondíamos a ese llamado, alguien más lo iba a hacer. mm. Entonces, yo decía, yo solo le pido a Dios que me permita que la familia que las reciba nos permita seguir en contacto con ellas. Eh, y además a esa familia nosotros la vamos a apoyar económicamente y nosotros les vamos a ir les vamos a decir que si quieren tomarse un descanso de unas horas, o de un día, o de 2 días, nosotros le entramos, y bueno, yo ya tenía todo planeado para esa familia que terminamos siendo nosotros. No pudiste Ujú, pasarlas para otro lado, se tuvieron que quedar contigo. ujú, Respondiste a tu llamado, le hiciste caso porque, como dices, te hablaba todo el tiempo, esa parte de tu intuición, esa parte de ti que te decía: "Es esto, es esto, es esto", y no te quedó más que aceptarlo. ujú, exacto. Una vez aceptado el reto, ¿qué onda con el reto? ¿Cómo lo sobrepasaste? Porque no es fácil, además de la edad, de las ser jóvenes y tener que incorporarse a una vida tal vez con una estructura muy diferente, ¿verdad? A la que probablemente conocían o habían experimentado. Y además, tener presente a los hijos biológicos, que me imagino que para un adolescente puede ser doloroso, porque te Ujú, puedes comparar claramente con claro, otros. ujú. Eh, ¿Qué retos principales viste tú o enfrentaron tú y tu esposo en este caso? Mira, afortunadamente, te digo que éramos parte de una organización, que no estábamos adivinando. Mm, Eh, Durante 6 meses nos dedicamos a prepararnos, a leer libros, tomar entrenamientos, certificarnos eh, como cuidadores competentes en trauma, también en ir a conferencias, o sea, nos preparamos. Durante 6 meses estuvimos en preparación. mm, Haciendo el nido, ¿no? En casa también preparando. Eso es importante también. Antes, así como, sí, como durante el embarazo, una mujer está anidando, o la familia, la pareja está haciendo el nido, bueno, también es importante hacerlo cuando vas a recibir, em, niños en esta situación. Entonces, estuvimos preparándonos, pero, ujú, eh, pues, la teoría suena muy bien, ¿verdad? claro. Y cuando llegan, algo que tú mencionaste es soltar expectativas.
Mm, creíamos que no teníamos expectativas, mucho menos no realistas. O sea, porque ya nos habían dicho esto es lo que puede pasar, así vienen con esta mentalidad, su sistema de creencias les impide, confiar en adultos, porque no ha habido hasta hoy un adulto que les responda, o que no los traicione, o que no los abandone, etcétera. cierto. Eso lo sabíamos en teoría. Ahora, cuando empieza la práctica, pues, realmente, como dicen por ahí, no sabes lo que no sabes. O sea, no sabes que hay algo más que no sabes hasta que te enfrentas a eso. Es cierto. Entonces, por ejemplo, mm, la imagen materna está muy dañada, mucho más que la paterna. Mm, okey. Eh, regularmente, porque mamá fue la última persona en abandonar. Entonces, esa es Ujú. la última imagen que tienen del abandono. O Definitivo. Y muchas Guau. veces no es un abandono, Real, tampoco consciente. físico, ¿no? Ajá. Ujú. O sea, a veces no es un abandono que quisieron abandonar o intencional. Por ejemplo, una mamá que murió, no fue su intención abandonar, ¿no? Claro, Sin embargo, se siente como un abandono. así es. O una mamá que ya no pudo más y llega una autoridad y retira a estos niños. Tal vez no fue su intención, también era una mamá que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, pero eso no deja de sentirse como un abandono. Entonces, regularmente es la última persona en haber en que se vivió la separación y está muy dañada esa imagen. Y eso es general, Jenny, porque sí lo creo, mira, me has dado como, guau, me ha pegado duro porque, yo experimenté, por ejemplo, personalmente, como madre divorciada, ese sentimiento, y yo pensaba que era tal vez mi idea, pero creo que es una percepción de verdad de los hijos. No sé por qué razón, y tú probablemente tienes, obviamente, la educación y la ciencia detrás, o los estudios que dicen por qué, ¿no? Bueno, ahorita me demostraste por qué, porque uno, es cierto, las mamás somos las últimas en irnos últimamente. Ujú. Estamos ahí, pero la mayor parte del estigma y a la hora de juzgarse, las mamás estamos en desventaja. Sí, sí, y es eso, porque como dices, regularmente es la última en irse, es pero también era la última esperanza de ese niño o niña. Claro. Ujú. Entonces, es como, tal vez, ese niño ya había vivido el duelo Mm, de perder a un papá, o no tener un papá, o no conocerlo, tal vez de otros familiares, pero se aferraba al de la mamá. Entonces, fue el que se vive más consciente, el que se tiene más reciente, y esto es obviamente es una generalidad, eh, que claro que hay excepciones, ¿no? Pero generalmente es así. Es la imagen más dañada. Entonces, ya. eso vivido en la práctica, vivido en casa, es la imagen con quien más enojo tienen. Entonces, La yo era portadora de esa imagen, por ejemplo. mm, Eso es un gran reto. Yo era portadora de esa imagen claro. y, eh, y había que pagar el precio de serlo, ¿no? Qué fuerte. Y ahí hablando de expectativas, ¿qué expectativas son aquellas que te sacaron de onda porque no esperabas que fueran, parte de la ecuación aquí? Híjole, pues, ¿por dónde empezar? Dentro de la casa, una de las expectativas era que mis hijos biológicos una que no esperaba, es que mis hijos biológicos iban a sufrir, Mm, em, que iba a haber mucho dolor, eh, aunque lo habíamos platicado con ellos, aunque ellos estaban súper de acuerdo, incluso hasta emocionados en algún momento, también hay dolor. Y no quiere decir que no hubo cosas buenas, tanto para ellos como para nosotros, claro que sí, pero también hay dolor. mm, También el no es lo mismo decir: "Sí, hagamos esto y qué padre recibir", am, ahora estoy compartiendo a mis papás.
Mm, ahora ya no tengo la atención, ahora no pueden estar, no pueden estar para mí porque están atendiendo una crisis. Em, y están atendiendo una crisis porque otra expectativa que no teníamos era que las crisis se volvieron, un estilo de vida. mm. Quiero aclarar algo, no estoy desanimando a nadie para que haga esto, porque es algo, eh, es la manera en que estos niños tengan su derecho a vivir en familia, ¿no? Si no es posible la reunificación familiar, bueno, el acogimiento, la adopción es la respuesta. En nuestro caso, el programa no era recibir a un adolescente. Recibimos 6 adolescentes al mismo tiempo. Oh my Y God. después, por cosas que sucedieron, como una hermanita biológica, como una emergencia con otra adolescente que aún estaba en casa hogar, terminaron siendo 8. Entonces, creo que hubiera, sido mucho más, eh, no sé no sé si exitoso sea la palabra, porque claro que te puedo contar 1000 historias de éxito en esta historia, pero también de fracasos, miles, pero creo que hubiera sido mucho más efectivo, esa podría ser la palabra, efectivo, Ujú. sí, cuando una familia recibe a 2 personas, a 2 personitas, o sea, este, es muy diferente a que sean tantas al mismo tiempo. Entonces, por más intencional que es mi palabra, ¿verdad? De mamá intencional, por más intencional que yo quiera hacer, no lo puede ser con 8 al mismo tiempo, más 3 hijos biológicos, o sea, no hay manera. Entonces, por eso digo, no es que estoy tratando de desanimar a nadie. Lo que sí yo desanimaría a cualquiera es no lo hagas con tantas al mismo tiempo. No con tantos amigos. Sí. Bueno, eso es algo bien que los que somos de familia grande, de más de 5 o 6, lo vivimos en carne propia. Y uno no lo entiende de joven, porque tus padres no los ves o ni siquiera te conocen, pero después comprendes, bueno, es que en la vida real, ¿quién tiene tiempo para tanto, no? Cuando Ujú, además tienen que trabajar y salirse a ganar la vida, es demasiado difícil. Y en este caso, lo extraordinario es que fue tu elección, la tuya y de tu esposo. ujú, sí. No, ¿Qué? pero aparte, o sea, Claro, aparte en una familia numerosa, pues obviamente están los retos del tiempo, de los claro, espacios, de lo económico, todo esto, ¿verdad? todo eso. Pero Ujú, como quiera, todos están creciendo en el mismo ecosistema, por decirlo de sí, una manera, ¿no? cierto. Cuando vienen de diferentes historias, con Mm, diferentes heridas, con equipaje tan diferente, uf, la historia es muy compleja. distinta. Ajá, claro, porque había que, estar consciente, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo a voy a inventar nombres, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo a Lupita, que es lo que necesita escuchar en este momento, está de este lado Claudia, que lo que yo estoy hablando es un detonante para ella. Ujú. Entonces, no se lo puedo decir muy abiertamente a Lupita, pero lo necesita. Entonces, ¿cómo le hago Ay, cuando no quiero lastimar a una, pero quiero confortar a otra? claro. Entonces, esas son las situaciones. Y sabes que, por ejemplo, te hablaba yo de la imagen materna o la imagen femenina, pero la imagen masculina tenía muchos retos. Ujú. Eh, por ejemplo, algunas de nuestras niñas, que ya eran adolescentes, y yo siempre digo niñas, pero ya eran todas adolescentes, nunca habían tenido contacto o relación o interacción con un hombre sin que hubiera una, eh, una intención Ah, detrás, ujú, de uno o del otro. mm, Entonces, como sentar muy bien eso y dejarlo muy claro, como yo puedo ser amable contigo y no quiero nada de ti, ujú, nada romántico o sexual de ti, ujú, eso fue mucho reto. mm, Eh, otra cosa que me preguntaban,
constantemente es: "Oye, y Jorge, ¿qué haces tú cuando Jorge se pone agresivo o te pega?". Y yo: "No, es que él Mm, no me pega". mm, "¿Cómo? Nunca". "No, nunca". "¿Cómo? Nunca, nunca, nunca hagas lo que hagas". "No, nunca, nunca, nunca haga lo que haga". para ella Entonces era normal. Ujú, ujú, y era impensable, como no te creo. O sea, de claro, verdad no te creo. Entonces, eso es otro reto que, ¿cómo les modelamos de una manera natural que una pareja puede tener diferencias sin llegar a ser violenta? claro. Y que puede tener diferencias sin abandonar. Porque, por Ujú, ejemplo, sí, pero no podíamos decir: "Nosotros nunca tenemos diferencias", porque mm, tampoco estás mostrando la realidad, tampoco estás modelando lo que es una familia real, ¿no? cierto. Entonces, ¿cómo podemos tener diferencias y discutirlas sin que sea un pleito, Ujú, pero sin que, o sea, sin que sea un detonante, pero que sea ujú. real, pero que parezca natural? ¿Me explico? O sea, Si no, sin que les ponga el miedo de: "Él se va a ir, voy a amanecer mañana y ya no tenemos papá". exacto, ese miedo, ese abandono que puede ser tan doloroso, tan doloroso. Qué historia tan interesante, lidiando con tantas personalidades y con tantas historias en una misma casa, que como dices, además tenían el reto de precisamente, ¿no? De ustedes tener que adaptarse a cada situación. ¿Cuál tú crees que ha sido la mayor transformación que has vivido a raíz del reto de adoptar a tantos adolescentes o haberlos acogido en tu casa junto con tu esposo? ¿La mayor transformación mía o de ellas? O una Bueno, historia. me gustaría saber la tuya y la que tú viste en ellas. Okey. La mía creo que es, ah, soltar el control. Mm, Em, no podemos controlar lo que no podemos controlar. Y, y el control enferma. Eh, creo que eso ha sido la mayor, el confiar para mí, o sea, yo sé que para cada quien puede ser diferente. Para mí, el confiar en que Dios sigue en control. Si alguien puede tener control es Él, y fuera de Él, yo me presento y me esfuerzo por hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y ya, y le dejo a Él los resultados. Y que no todo depende de mí, o sea, y no todo depende de Dios, también depende de la otra persona, o sea, también depende porque, por ejemplo, aquí te estoy hablando de 8 adolescentes, 9 si contamos una que, aunque nunca vivió con nosotros, ella nos adoptó a nosotros y nosotros la amamos ahora con todo nuestro corazón y para nosotros es una hija, pero imagina, o sea, te puedo contar de quienes decidieron ver su paso por la casa como una oportunidad y quienes decidieron verlo como otra cárcel, otra institución, otra, yo no quiero esto y yo ni quería venir. Entonces, el soltar el control de no todo depende de mí y está bien. ujú, Creo que eso ha sido una transformación que no nada más fue durante el tiempo que tuvimos casa llena, sino que ahora, hago mucho las paces con eso, que cuando hay situaciones fuera de mi control, tengo ujú. mucho más facilidad para decir: "No está en mi control", y está Y bien. y muchas gracias por compartir esto. Me resuena mucho porque cuando se trata de soltar, como yo lo entiendo, estás hablando de soltar, ya sea los resultados de tu trabajo o lo que va a pasar más allá cuando tú ofreces algo. Cuando tú tomas la decisión de hacer algo por alguien, pero no estás esperando ningún resultado específico. Ujú, Y tú aprendiste que diste lo mejor que pudiste, como pudiste, y no está en ti, juzgar o hacer menos, o incluso preocuparte por cómo ellas o los que recibieron ese amor, o esa ayuda y ese apoyo lo van a tomar. ujú.
un paso bien importante, yo creo que en toda transformación, ¿verdad? Hacemos cambios y nos comprometemos a veces ayudar, ¿no? Esperando algo a cambio. Mm, Y qué prueba más grande, ¿no? De decir, no, nunca sabes quién te lo va a agradecer o no, pero, ujú. pero no ha sido el caso y no es importante en este caso. Ajá, y está bien, porque, ¿sabes qué? Además, son las expectativas de la gente alrededor, eh, Ujú, que es justo eso, como esperan que esta niña debería agradecerte con el alma, y qué bendición debe ser para ella que tú le hayas abierto las puertas. No, la verdad es que no debería agradecerme con el alma. O sea, porque no conocemos su historia, o yo ya la conocía, pero es una historia que no compartía con todo el mundo. Pero cuando gente me decía cosas así como: "No conoces su historia, y si la conocieras, tal vez entenderías que no tiene capacidad de estar agradecida con el alma". Eh, ujú, o no se siente súper bendecida de estar en mi casa. Se sentiría súper bendecida de que su mamá hubiera seguido luchando. claro, De que papá nunca se hubiera ido, de que nunca la hubieran abusado, de que nunca la hubieran maltratado. Ujú. Entonces, claro. y digo, esto es algo muy difícil de entender, ¿no? Muy, muy difícil. A mí me costó entenderlo, pero es como, ¿sabes qué? Disfrutar el todos esos momentos en que tengo contacto, sabiendo que probablemente esta semana me llame todos los días y después se va a desaparecer 2 meses. Entonces, voy a disfrutar esta semana, Ujú. porque algo pasa en su mente que después se desaparece por 2 meses. Entonces, Sí. voy a disfrutar esta semana y voy a confiar que esos 2 meses que no quiere saber nada de mí, está bien. Mm. Es Y una bella lección ujú. en lo que significa dar, dar de verdad sin esperar recibir nada a cambio. ¿Qué es lo que te hace feliz de dar y cuál sería tu mensaje para aquellos padres o madres que a lo mejor no tienen hijos biológicos y que están considerando adopción o acogimiento? Mira, si alguien tiene o no tiene hijos biológicos, pero está considerándolo, eh, yo le diría que lo haga, porque de repente sí me ha dicho gente: "Oye, te escucho y menos ganas me dan". Quien tiene el llamado me escucha y todavía tiene ganas, Claro. pero, eh, que lo hagan, es la manera, es la manera. Y algo que a mí igual me voló la cabeza cuando lo aprendí y lo entendí. No existe el derecho a ser padres. O sea, si tú lees la constitución del país que tú elijas, no vas a encontrar donde diga que todo mundo tiene derecho a ser padre o madre. Ujú. Tiene derecho a intentarlo, pero ni siquiera está escrito ahí. Ahora, si tú lees la constitución del país que tú me digas, te puedo asegurar que al menos en la mayoría existe el derecho del niño a tener una familia. Entonces, el derecho es el del niño, no es el del adulto. Entonces, si alguien lo está considerando, que lo haga y sea parte de restaurarle al niño el derecho a tener una Mm, familia estable, ¿no? O una familia puede no ser permanente, porque también el acogimiento es algo muy hermoso, el acogimiento familiar o el foster, que le llaman en Estados Unidos, es evitarle al niño ir de una casa en otra, ir de una institución a otra, es como, puedes venir a mi familia mientras tu situación legal sí, claro. se regula o se esclarece o se define. Y aquí no tienes que defenderte. O sea, mientras esperas que se defina tu situación, aquí no tienes que defenderte. Entonces, eso también es hermoso. Entonces, ya sea que estén pensando en acogimiento familiar o en adopción, yo lo primero que les diría es eso, como piensa en que el derecho es el del niño, no es el del adulto. Eso es número uno. Y número 2 es como el amor es importantísimo, el que les puedas dar.
pero no es suficiente, no es Mm. suficiente. Eh, Igual que en una pareja, o sea, te casas y el amor es importante, pero no es suficiente. Hay otros factores que tenemos que hacer, nos tenemos que acostumbrar, tenemos que crear este este vínculo más maduro que el enamoramiento inicial, ¿no? Lo mismo es, em, y hay mucho que hay mucho que podemos estudiar, que podemos prepararnos sobre un niño que viene de pasados difíciles. ¿Cómo podemos? Mientras un niño que viene de un pasado difícil va a ser un vínculo o un proceso de vinculación difícil, sí o sí. Pero mientras más preparado está el adulto y más sepa qué puede esperar, es menos difícil. Ujú. Entonces, por ahí dicen, ¿no? Que las personas heridas hieren y un niño llega herido. Entonces, Sí. mientras más preparados estemos, más podríamos ayudarle a ir bajando la guardia, pero mientras ese proceso sucede, eh, sí Ujú. sabemos que esto no es personal, no es contra nosotros y podemos tomar herramientas y aprender para ayudarle y acompañarlo en el proceso, pues, más fácil para el niño y para nosotros. Totalmente. Ujú. Jenny, muchísimas gracias por compartir esta historia tan bonita que tiene tantas capas y tantos niveles de enseñanza, desde cómo aceptar tu llamado, cómo hacerle caso a esa intuición que te está diciendo, hey, aquí, aquí. Y sobre Si todo, no te deja en esto paz, de no te va a cómo, dejar en paz. exacto. Y esa capacidad que adquiriste de soltar las expectativas, de dar, de planear tal vez, pero no aferrarte a las expectativas de los resultados. Y amar incondicionalmente, a fin de cuentas es eso. ¿Algún último mensaje que te gustaría compartir para las mamás o para aquellas personas que en algún momento han sentido abandono de sus familiares? Bueno, para quienes han sentido abandono, híjole, nada más, quisiera poder estar cerca y decir: "Te doy un abrazo", pero les mando un abrazo. Es real, la herida es real, y si algo pudiera quedarte de todo esto, y fuiste abandonado, o te sentiste abandonado o abandonada de niña o niño, no fue tu culpa. Eso, no es tu culpa. Ningún menor es abandonado por su culpa. Todo abandono de menores, la responsabilidad recae en los adultos alrededor. Entonces, es eso, no fue tu culpa y se puede sanar. Y cuesta y es doloroso el proceso de sanidad, pero se puede. Hay profesionales de la salud que te pueden ayudar. Busca un profesional competente en trauma. La palabra trauma nos asusta, pero trauma es algo que se rompió. Por eso Mm. al doctor de los huesos le llaman un traumatólogo. Trauma es algo que se quebró. Entonces, cuando algo se quebró en tu niñez, tenemos un trauma, hay traumas chiquitos, hay traumas más grandes. Busca a alguien que esté capacitado en trauma Ujú. y eso, ten la conciencia que no fue tu culpa. Ahora, como adulto es nuestra responsabilidad sanar. Eso sí, Sí, ya como total. ya si ya somos adultos, haya pasado lo que haya pasado, nuestra responsabilidad es sanar. Pero como niño nunca es tu culpa que te hayan Mm. lastimado o abusado o abandonado. Eso diría. Y para quienes tienen el gusanito, la cosquillita de debería abrir mi familia para un niño o una niña, eh, ya sea de manera temporal o permanente, háganlo. O por lo menos lean más, o por lo menos investiguen más.
y váyanse involucrando. Tal vez no es para ti y está bien, y entonces abraza a una familia que lo está haciendo, esa es otra manera de ayudar. Em, pero si sí es para ti, pues empieza. Empezar. Nada como Ujú. intentarlo, nada como darse la oportunidad de dar, de sentir, sin recibir nada a cambio. Es amor Ah, incondicional. sí. Pues muchas gracias, Jenny, nos has inspirado. Y bueno, para ustedes en casa que están escuchándonos, les agradecemos mucho su tiempo. Sin duda se han quedado con mucha información bien valiosa, inspiradora e importante que les puede ayudar incluso pues en algunas etapas de la vida que no necesariamente tengan que ver con la adopción. Hasta la próxima. Gracias, Jenny. Gracias a ti.